que existen dentro y alrededor de las articulaciones. Pero esto no solamente quiere decir que sea el caso de artritis, porque también estos depósitos de cristales de ácido urato monosódico se desarrollan en otros lugares, tales como la médula renal. Esto significa que para que estos cristales se desarrollen, tiene que haber pasado mucho tiempo antes de que el paciente tenga hiperuricemia. Años significa esto. Esta cristalización del urato en los fluidos implica que la concentración del mismo ha excedido la solubilidad del mismo. Esto es importante porque nos vamos a dar cuenta de que el ácido úrico, el urato en el ser humano, siempre se encuentra cerca de los niveles de solubilidad de cristalización y es por eso que nos da muchos problemas. Tenemos que entender el manejo del urato para poder también entender el por qué sucede en la gota, ¿ya? La solubilidad del urato en líquidos corporales depende de algunas circunstancias. Por ejemplo, la composición electrolítica. Los pacientes que tienen problemas de hiponatremia pueden desarrollar más fácilmente gota. El contenido de proteínas también, el pH en la sangre, el pH en la orina también es muy importante. Es bueno saber que la concentración sérica de urato depende del balance entre producción de urato y eliminación. Y a esto nosotros tenemos que saber de que la concentración de urato, si nosotros somos gente que produce mucho urato, vamos a tener niveles de urato alto. A esto se denominan hiperproductores. Y también tenemos pacientes que tienen alto el ácido úrico porque el riñón tiene niveles bajos de eliminación. A esto se le llama hipoexcretores. O sea que para nosotros poder manejar los niveles de ácido úrico en un paciente, tenemos que saber si el paciente es hiperproductor y si es hipoexcretor. De acuerdo a eso, nosotros vamos a establecer un tratamiento. También algunas sustancias como los proteoglicanos elevan los niveles de ácido úrico. Es bueno saber, fuera de los niveles que ya conocemos en miligramos, que las mujeres tienen el nivel normal alrededor de 0.36 milimoles por litro y nosotros los hombres un nivel que va a 0.42 milimoles, entre otras cosas. El ácido úrico también puede, entre la sobreproducción, tiene algunas causas. Por ejemplo, tenemos la causa genética y la adquirida. Cuando se trata la genética, muchas veces se debe a alguna alteración de dos enzimas. Uno es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Y por otro lado, es una mutación de la pirofosfato fosforibosil sintetasa. Esto genera en el ser humano una producción muy alta de ácido úrico que puede hacer de que los riñones se saturen de tal forma que al poco tiempo de que estos defectos se establecen, los riñones se pierdan porque se saturan de tal forma que la función renal se pierde. Luego tenemos también la sobreproducción de urato que puede ser adquirida. En este caso tenemos la endógena cuando existen, por ejemplo, desórdenes mieloproliferativos y linfoproliferativos. Podríamos hablar, por ejemplo, de discrasias sanguíneas como las leucemias o los linfomas. Tenemos también cuando es exógena la carga de purinas en dieta significada por la carne roja puede ser importante. Y la otra, una masa corporal grande, personas que tienen una masa grande, obesos principalmente, que tienen tendencia a tener hiperuricemia aún de jóvenes. La hipoexcreción de urato también puede ser genética, como existe en la hipoexcreción primaria gotosa, adquirida en forma permanente cuando los riñones pierden su funcionamiento, como en la insuficiencia renal crónica o también en la hipertensión esencial. Ustedes en emergencia se podrán dar cuenta que hay pacientes que llegan a la emergencia quejándose de ataques de podagra y cuando los examinan se dan cuenta que son hipertensos. Esos pacientes debutan su hipertensión con podagra, ¿ya? Y es que la hipertensión limita la circulación renal y por eso se elimina menos ácido úrico. También está la adquirida en forma pasajera, como podría ser la secundaria de drogas como las tiazidas, aspirina para aminoipurato. Es importante saber que la aspirina es un uricosúrico
es decir, propicia la eliminación del ácido úrico, pero a dosis altas. Se calcula que para que la aspirina tenga efecto úrico, tendríamos que estar tomando 3, 4 gramos de aspirina al día, lo suficiente como para lastimar la mucosa gástrica. Por eso no es un medicamento que se utilice para tal fin. Con dosis bajas, a dosis bajas, la aspirina retiene ácido úrico, por eso está dentro del grupo de hipoexcreción de urato. De los metabolitos, el lactato, los cuerpos cetónicos, la angiotensina, la vasopresina. También cuando hay disminución del volumen plasmático, no es suficiente el volumen circulante para metabolizar el ácido úrico y se eleva. O también cuando existe insuficiencia renal o un volumen urinario subóptimo. Es importante saber también que el riñón humano es uno de los riñones que más bajo nivel de excreción tiene dentro del reino animal. Es decir, todos los demás cuadrúpedos y bípedos son beneficiados por tener una enzima que se llama uricasa, la cual no tiene el ser humano. La uricasa transforma el ácido úrico en urato a lantoína, que es un metabolito inerte y no provoca problemas. El valor normal del urato en plasma siempre roza el nivel de cristalización. Podría decirse que el nivel normal es 7 y al tener 7.5, 7.8, el ácido úrico puede cristalizarse con facilidad. Esto no es algo que suceda pues de un día para otro. Tarda años, como vimos antes, en desarrollarse. Los estados de hidratación influyen directamente en el urato, de tal forma que la gente deshidratada tiene más tendencia a elevar el ácido úrico. También debemos saber que 2/3 de la excreción de urato se realiza por los riñones y 1/3 restante por el intestino. Si los riñones no excretan ácido úrico, la carga de ácido úrico eliminado por el intestino no se modifica, de tal forma que esa es una de las razones por las cuales el ácido úrico se eleva. Luego tenemos algunas patologías que se deben ¿cómo se llama? La acumulación de urato. Tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen una insuficiencia renal aguda hiperuricémica. En este caso, los súbitos aumentos de urato o de ácido úrico posiblemente podría ser secundario a la administración de una quimioterapia, por ejemplo. Podrían taponar, hacer obstrucción de los túbulos renales, provocando una verdadera uropatía obstructiva que termine con una manifestación clínica de insuficiencia renal aguda. Tenemos la nefropatía crónica por ácido úrico. Esta es más lenta en desarrollarse, pero esta es la que generalmente desarrolla tofos cutáceos, igual que los tofos que se desarrollan en las articulaciones, la misma histología, solo que ubicados en la médula renal. La hiperuricemia por insuficiencia renal crónica, la cual pues es secundaria a esta poca eliminación que el riñón deficiente hace. Luego tenemos la gota, que es la manifestación de los depósitos de cristales de urato en la articulación y que provoca dolor, la inflamación característica de la artritis gotosa. Y por último, la gota tofácea, que es la manifestación de las masas de los tumores pequeños que se elevan en las articulaciones y que son verdaderos acúmulos de ácido úrico que también destruyen la articulación. Tenemos factores que aumentan la excreción, por ejemplo, la expansión de volumen líquido extracelular. Esto cuando bebemos más agua o cuando a un paciente se administra por alguna razón o por vía intravenosa líquidos en cantidades altas. Si mantenemos un flujo de orina elevada, arriba de 2 mililitros por minuto, también podemos mantener niveles adecuados de ácido úrico en sangre. El pH urinario, el pH alcalino es más dócil para manejar la carga de ácido úrico, mientras que el pH ácido hace que este se pueda cristalizar y sería una de las razones por las cuales una carga alta de ácido úrico en la orina puede generar cálculos de ácido úrico. El incremento de la carga de urato podría ser por una ingesta alta de proteína y carne roja, un aumento del flujo sanguíneo renal también podría influir en el manejo del ácido úrico. Los estrógenos protegen a la mujer en edad reproductiva de las hiperuricemias. La hiperglucemia también tiene un efecto sobre el manejo del ácido úrico, lo mismo agentes farmacológicos como podrían ser los diuréticos.
Tenemos factores que disminuyen la excreción también, sustancias que inhiben la secreción, algunos medicamentos, como hablamos ya, los salicilatos, la piracinamida, ácido nicotínico, tambutol, los antituberculosos en general, el alcohol, y esto principalmente la cerveza y el vino, algunos diuréticos secretados como la furosemida o bumetamida. Las sustancias que aumentan la reabsorción, como la mayoría de diuréticos, tiazidas, cloralidona, metalazona, triamtereno, aminorida y manitol. La intoxicación crónica por plomo o por berilio. Las sustancias que aumentan la excreción y son hiperuricémicas, entre ellas tenemos la glicina, o las que inhiben la reabsorción y por lo tanto al inhibir la reabsorción eliminan más ácido úrico por la orina, los salicilatos a dosis altas. Probenecid, sulfimpirazona, fenilbutazona, medios de contraste radiológicos, manitol, la mayoría de diuréticos, antes de disminuir el volumen del líquido extracelular, los nuevos diuréticos, a pesar de disminuir el volumen de líquido extracelular, diclinafen, ácido ascórbico, losartán, el glucopirrolato. Luego tenemos, como mencionamos al principio, la gota, conocida también como enfermedad de Reyes y reina de las enfermedades, que ha sido observada a través de los años. Incluso existen descripciones desde la época de Hipócrates, en las cuales pues ya se describen a las personas que después de una fiesta con alimentación copiosa, alta cantidad de proteínas, posteriormente, y vino también, ¿verdad? Sus traguitos, en la noche desarrollan un dolor típico, lancinante y, ¿cómo se llama? Incapacitante en la articulación metatarsofalángica de alguno de los pies. Y esto es lo que se denomina podagra. Se observa entonces una articulación roja, hipersensible, tan sensible que no deja que se ponga encima ni siquiera la sábana con la cual uno puede taparse. Antiguamente era una de las causas principales de dolor y de artritis crónica invalidante, pero con los avances de tratamiento médico que se han tenido, esto ha mejorado. Entonces tenemos que la gota se origina por un exceso de ácido úrico en el organismo en forma crónica y puede deberse, como ya vimos antes, a un aumento de producción, a una eliminación insuficiente o a un exceso de ingesta de alimentos ricos en purina. Ciertos alimentos como las vísceras de los animales, por eso es que a los pacientes renales se les prohíbe que coman vísceras. A la gente les dice, tiene anemia, coma hígado. Eso no es cierto para los renales, porque los renales ya tienen hiperuricemia por la insuficiencia renal y si les damos más urato, más precursores de urato en forma de vísceras, los perjudicamos. También los mariscos y algunas legumbres, algunas habas, garbanzos, son particularmente ricos en purinas. Las bebidas alcohólicas pueden incrementar los niveles, entre ellos, como les mencionaba, la cerveza, así que cuidado, chiquillos, chiquitos. En condiciones normales, un tercio del urato procede de los alimentos y 2/3 del metabolismo. Con el tiempo, los niveles elevados de ácido úrico pueden ocasionar formación de cristales de ácido úrico en forma de aguja, que cuando se depositan en las articulaciones ocasionan los ataques de gota cuando lo hacen por debajo de y cuando se depositan por debajo de la piel, originan los tofos que pueden también depositarse en la vía urinaria, o sea, principalmente en las pelvis renales formando cálculos renales y en la médula renal formando tofos medulares. Aquí tenemos una fotografía de un sedimento urinario donde se observan cristales de ácido úrico. Se estima que la gota afecta a 3 de cada 1000 personas. La gota y sus complicaciones son más comunes en adultos jóvenes, hombres. Tanto la hiperinsemia como la gota están íntimamente relacionados con la obesidad, hipertensión, hiperdislipidemias, con aumento de la grasa de la sangre, y diabetes. Por consecuencia, la gota se asocia con exceso de tendencia a enfermar y mortalidad y por accidentes vasculares cerebrales y ataques cardíacos. En algunos lugares, bueno, en general los cardiólogos toman como un índice de salud cardiovascular el nivel de ácido úrico. Cuando quedan niveles altos de ácido úrico, esto los hace entrar en guardia porque estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar problemas tanto cardíacos como vasculares y pues mismo los pronósticos ensombrecerse. La gota presenta 3 fases. Hiperuricemia asintomática, pues en esta prácticamente estamos como
como que si nada, es cuando el paciente se descuida y le entra duro tanto a las purinas como a los licores en algunos casos. El ataque agudo de gota, que suele presentarse en el dedo gordo del pie, o podagra, que es la articulación metatarsofalágica, en las rodillas también puede presentarse, aunque menos frecuentemente, en el tobillo y otras articulaciones. Y esto produce una inflamación bastante dolorosa y a veces, muchas veces cuando los pacientes tienen el ataque de podagra, generalmente los niveles de hipoglucemia ya no existen, ya, o sea, podría encontrar uno en ese momento niveles normales de ácido úrico en sangre. La gota crónica por ataques recidivantes de gota que producen los tofos gotáceos, que microscópicamente se caracterizan por un acúmulo de cristales de urato rodeados de una intensa reacción inflamatoria formada por macrófagos, células gigantes de cuerpo extraño y linfocitos. Esta es una enfermedad predominante en el hombre, hasta el 90%, y en la mujer se observa raramente, pero generalmente cuando la mujer le da después, cuando ya ha entrado en la menopausia. Esa es una ilustración donde se puede ver el punto clásico en el cual se desarrolla el ataque gotoso, la podagra. Y vemos pues la articulación, en este caso inflamada, los depósitos de urato que están a nivel interauricular y la destrucción que se lleva a cabo de las articulaciones. Esto es incapacitante, ¿ya? Como podría ser también esas manitas, veanlas, las masas blancas que se vean son tofos, y si ustedes uno de esos tofos lo abren, lo que va a salir va a ser una pasta blanca, que es el ácido úrico puro, ¿verdad? El problema es que estas heridas, cuando las tratan de cerrar, tardan mucho tiempo, y en realidad no vale la pena hacer ningún tipo de intervención para tratar de eliminarlas, más que tratamiento con hipouricémicos a lo largo de años incluso. Sin embargo, si el daño óseo ya fue establecido, esto no va a desaparecer, ya que les explico que produce destrucción articular. Del diagnóstico, hay otros tipos de artritis que pueden ocasionar ataques parecidos a los de la gota, y puesto que el tratamiento de la gota es específico, un diagnóstico apropiado de la enfermedad es esencial para un correcto tratamiento. Una de las características de la artritis gotosa es que generalmente es monoarticular, como también lo es, por ejemplo, la artritis séptica. Entonces, si nosotros queremos comparar, el tratamiento de la artritis séptica usa antibióticos que no le hacen ni roncha a una artritis gotosa, ni tampoco la colchicina o los antiinflamatorios van a modificar la evolución de una artritis séptica. El diagnóstico depende de la demostración de cristales de ácido úrico en el líquido que puede extraerse de las articulaciones durante los ataques agudos de gota. Es decir, hay que puncionar la articulación, sacar una muestra de líquido articular y mirarlo al microscopio donde se observan los cristales que ya vimos. En el momento del ataque agudo, los niveles séricos de ácido úrico pueden ser normales o hasta bajos. Además, los niveles de ácido úrico en sangre con frecuencia pueden encontrarse elevados en sujetos sin gota, como mencionamos antes en la etapa pre-gota, ¿ya? Otra fotografía donde se observan los cristales de ácido úrico. Una situación importante también para el diagnóstico de la gota es que los cristales deben ser englobados, deben ser fagocitados por los polimorfonucleares que existen en el líquido sinovial, porque es esta fagocitosis la que genera la reacción inflamatoria al destruir los lisosomas que contienen las enzimas inflamatorias de los leucocitos, y esto puede ser que genere la inflamación, de tal forma que si nosotros necesitamos, por ejemplo, colchicina, se sabe que la colchicina, uno de sus trabajos, uno de los efectos es estabilizar la membrana lisosomal, y esa sería una de las razones por qué la colchicina debe ser administrada a estos pacientes. Entonces ya vimos que la colchicina es la referencia para tratar los ataques agudos. De sus efectos indeseables es el que produce náusea, vómitos y diarrea. Sin embargo, los antiinflamatorios son muy importantes, y si ustedes en un paciente les consulta por dolores que ustedes sospechen que es gota, denle una buena dosis de algún antiinflamatorio y no esteroideo inyectado, que esto los aliviará.
La colchicina lo hace, pero produce síntomas bastante importantes como vimos. El problema de la colchicina es que para que haga efecto tiene que tener al paciente prácticamente intoxicado y esto se mira solo cuando el paciente tiene ya náuseas, vómitos y diarrea tan indeseable en ellos. En pacientes con ataque recurrente de gota, tofos o cálculos renales debe considerarse un tratamiento dirigido a normalizar los niveles de ácido úrico, pues, darle alopurinol, el nuevo, el febuxostat o algún oricus úrico, dependiendo si el paciente es hiperproductor o es hipoexcretor. Se dispone de medicamentos úricos como el Promencil, la benzbromarona, la sulfimpirazona, o los bloqueadores de la xantina oxidasa como el alopurinol o en menos grado el febuxostat. La elección entre estos dos tratamientos dependerá de los niveles de ácido úrico en orina. Lo que hacemos es medirle a los pacientes el ácido úrico de 24 horas. Si vemos que tiene cargas altas, pues este paciente en la orina de 24 horas podemos asumir que es hiperproductor y le vamos a dar un medicamento que nos disminuya esta producción de ácido úrico, alopurinol principalmente. Pero si vemos que lo que bota de ácido úrico es bajo, vamos a administrarle un medicamento que nos ayude a botar el ácido úrico. Entonces, esos serían los dos puntos. Un problema si nosotros le damos a un paciente que bota cantidades altas de ácido úrico y le damos un úrico, corremos el riesgo de complicarlo al generar posiblemente cálculos renales de ácido úrico si la carga de ácido úrico es demasiado alta en la orina. Del manejo también se habla de la dieta y eso pues prácticamente es algo que se maneja a todo nivel. Ya vamos a reforzar hablando de que los alimentos que no se deben administrar son aquellos que son ricos en purinas, como la carne. Se habla del pescado, aunque el pescado yo lo recomiendo mucho para los pacientes renales. De hecho, se les dice carnes blancas, pollo y pescado, menos carne roja, ¿ya? Y menos vísceras. Tampoco mollejas, riñones, hígado, cerebro u otras vísceras, mariscos, o sea que todo eso, si nosotros nos echamos las serpientitas bien frígidas y nos tomemos todas estas boquitas, pues vamos a tener niveles de ácido úrico altos. Los espárragos, el colisol, los hongos, la espinaca, frijoles secos, lentejas y guisantes colaboran con la elevación del ácido úrico. El alcohol. Algunos afirman que esto se aplica especialmente a la cerveza, sobre la base de que las levaduras de cerveza son muy ricas en purinas. Dado que la mayoría de las cervezas industriales contienen solo trazas de levadura, esta afirmación requiere una mayor fundamentación. Ahí ustedes. También habría que evitar la deshidratación. A estos pacientes sería de los pocos a los que yo les recomiendo que beban una cantidad un poco más alta de agua para diluir la carga de ácido de uratos y botarlos. Evitar los alimentos diuréticos o medicamentos como la aspirina. Sabemos que la aspirina es hipoexcretora, ¿ya? A menos que un médico calificado recomiende lo contrario. Muy bien. No sé si tienen alguna duda. Doctor, una duda. ¿Sí? En relación a las pacientes que están embarazadas y pues que tienen gota, ¿cómo podríamos abordar este tipo de situaciones? Pues escuchaste que los estrógenos protegen a las mujeres de la gota, ¿verdad? Entonces, conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión? No hay mujeres embarazadas con gota. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta, o es más bien aclarar. Cada vez que pregunten, enciendan su cámara, porque pues no nos conocemos y menos los voy a conocer así. A ver, Jennifer, enciende su cámara. Muy bien. Ya. Cuénteme. Es que tengo una pregunta. Sí. El tofu, es que no entiendo muy bien la diferencia entre un tofu y una gota. O sea, ¿el tofu sería ya la formación en sí, pero la enfermedad sería la gota? ¿O hay una manera de distinguir una de la otra? La gota es la artritis inflamatoria y el tofu es la masa, el acúmulo de ácido úrico, de cristales de úrico. Ajá. Muy bien. Gracias.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, háganme el favor, enciendan tus cámaras porque tengo que echarles una fotografía ahí, por favor. Bien. Bien, magnífico. Ajá, muy bien. Ya tengo ahí para mi galería de guapos, guapas. Muy bien.